León, hay una cosa y es que a mí me sorprende y es que hay gente que sostiene que Colombia ha manejado bien la pandemia, es decir, con más de 2 millones de contagiados, más de 60.000 muertos, pues yo no sé qué es lo bien que lo ha manejado, o sea, no entiendo. Pero le pregunto a usted, aún con los hallazgos que ha hecho la fundación que usted dirige, ¿usted considera que hay algo bueno en el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno de Iván Duque o usted ve solo lunares en este proceso? Pues es que, digamos, uno puede siempre ver lados positivos en cualquier circunstancia, sí, porque todo es relativo. Si uno se compara con países como Brasil, como se manejó inicialmente la pandemia en Estados Unidos o que se manejó en Reino Unido, pues uno diría, nosotros pues no fue mejor, pero ya vemos, en Estados Unidos con el cambio de gobierno hay también una nueva realidad y hay una crítica muy dura a cómo se manejó la pandemia anterior. Lo que está ocurriendo en Brasil es un verdadero desastre, lo que ocurrió en Reino Unido es un verdadero desastre, pero si se compara uno con esos países, pero uno puede compararse con otros países, con otros países que se adelantaron en un momento, incluso de América Latina, países de la región se adelantaron a poner freno a la pandemia, que tomaron medidas más rigurosas y que finalmente países pequeñitos como Costa Rica accedieron más rápido a las vacunas, o como Ecuador, todo el mundo empezó a vacunar, en el caso de Chile. Entonces, si se compara con esos países que incluso son de menos envergadura que el nuestro, pues ya la cosa es muy mala. Y ese es el gran, digamos, es el punto desde donde uno se sitúa para el análisis. Y lo otro es que aquí en Colombia, en medio de esta pandemia, pues claro, uno dice, una crisis tan dolorosa como la que está pasando el país, hay que buscar, digamos, un punto de ser menos incisivo con el gobierno, tratar de apoyarlo, tratar de que las cosas sean, digamos, mandar un mensaje más esperanzador a la población. Creo que ese es el criterio con que han actuado los medios. Pero también tiene que haber entonces una gente como nosotros o una gente de medios críticos que pongan el dedo en la llaga sobre lo que se está haciendo mal, que es mucho. Aquí hubo un momento donde, y nosotros lo advertimos, donde en vez de poner el énfasis en la salud, de obligar el confinamiento, de cerrar aeropuertos, pues con el argumento de la economía, de la lesión a la economía, se produjeron situaciones de mucha laxitud y un enfrentamiento incluso alrededor de eso entre mandatarios locales y mandatario nacional. Y en eso los medios fueron muy poco críticos respecto a lo que estaba ocurriendo. Y eso ayudó a que picos de la pandemia, porque nosotros teníamos advertido, digamos, porque la pandemia llegó aquí 3-4 meses después de que había llegado a Europa. Nosotros teníamos ya un espejo en Europa, en Italia sobre todo, en Francia y en España teníamos un espejo, y en Reino Unido un espejo de lo que nos podía ocurrir. Habíamos podido tomar medidas con mayor preocupación, con mayor, digamos, rigor y con mayor dureza para proteger la salud, y siempre estuvimos y aún estamos en ese debate entre si protegemos la vida, protegemos la salud de la gente o protegemos la economía, cuando ahí no hay disyuntiva. Realmente, si usted no protege la salud, si no protege la vida de la gente, pues la economía también se viene al suelo arrastrada, digamos, por la emergencia y por la pandemia. Entonces nosotros hemos, digamos, en escala de 1 a 100, yo creo que nosotros hemos manejado mal en un 70% esta pandemia, y ha habido aciertos también en eso. Pero fíjese ahora vamos a ver cómo tomamos esta determinación. Una vacuna está siendo cuestionada en Europa. Entonces ahora vamos a ver, nosotros tenemos 10 millones de vacunas compradas a esa farmacéutica. Entonces nosotros estamos esperando que haya un fallo allá. ¿Cómo vamos a comportarnos
frente a lo que haga Europa frente a esa farmacéutica. Lo vamos a esconder, vamos a adoptar una posición y de ahí estaríamos perdiendo 10 millones de vacunas de las que se han anunciado públicamente. Todo nos ha llegado tarde, como en el verso de Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte. Aquí está llegando todo tarde y algunas cosas que llegaban tarde, como es llegarnos tarde en la pandemia, habíamos podido aprovecharla, pero no aprovechamos eso que era favorable y mucho menos estamos enfrentando las otras cosas tardías que son negativas, que es la negociación con la farmacéutica, la incapacidad de andar primero en la vacunación. Y bueno, eso es lo que debatimos con el conjunto de los medios, con el conjunto de la opinión, y en lo cual no podemos hacer concesiones. Así nos digan negativos, tenemos que hacer esa labor crítica desde estos medios de comunicación, desde estas pequeñas fundaciones, porque al final, cuando todo esto pase, habrán balances y nosotros tendremos que alzar la mano diciendo, nosotros advertimos eso, nosotros lo dijimos, como hemos dicho muchas cosas en este país que posteriormente salen a la luz pública, pero tenemos la obligación de hacer esto, así nos digan que somos muy negativos. La labor de los medios y de las fundaciones, hacer la labor crítica. Katy, una pregunta, y es, dentro del proceso que ustedes han hecho, ¿es este ocultamiento de información, este decreto para demorar los derechos de petición, que no se publiquen los contratos, que no se publiquen los contratistas, que no se publiquen los montos? Esto tiene, digamos, eso podría tener una justificación los primeros 2 meses de la pandemia, digamos, era normal, porque cogió al Estado en shock y tocaba actuar, pero ya llevamos más de un año de pandemia. ¿Usted cree que es un problema de ineficiencia burocrática que habrían tenido que echar los funcionarios? ¿O usted cree que hay algo más detrás? Pareciera que el informe sugiere que aquí esto lo que hay es un gran círculo de corrupción, no en todo, pero al menos en varios informes que se han dado. Yo no creo que tenga que ver nada con capacidad burocrática, Ariel. Yo pienso que ya el Estado ha ido restableciendo sus funciones en las entidades, adecuando el teletrabajo. Yo de ninguna manera veo justificable que un año después de iniciada la pandemia el gobierno siga manteniendo vigente el decreto que de alguna manera ralentiza el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Pero ¿sabe qué es lo peor, Ariel? Que aquí hay un doble estándar del gobierno, porque así como el gobierno ha casi que cerrado filas y ha sido totalmente opaco tanto para el FOME como para la subcuenta COVID, vea usted que el rasero para los gobiernos territoriales es distinto. A ellos sí les ha tocado reportar absolutamente y en el más mínimo detalle la contratación y el gasto público relacionado con el COVID, al punto que, Ariel, hay un modelo de detección de riesgo en la contratación en el marco del COVID que diseñó la Auditoría General de la República. Y uno se pregunta, si la auditoría diseña este modelo justamente para cuidar la contratación y el gasto en este momento de pandemia, ¿por qué eso solo le aplica a los entes locales y a los gobiernos locales y eso no le está aplicando al gobierno nacional? Y a eso sumémosle, Ariel, que no solamente pues hay aquí pareciera una intención deliberada de mantener, digamos, toda la información opaca, sino que también pareciera haber una intención totalmente deliberada de tener al Congreso cerrado. Inició ayer el Congreso otra vez sesiones y los ciudadanos no pueden creer que el Congreso todavía siga sesionando virtual, Ariel, cuando todo el país ya, digamos, ha retomado sus actividades. No hay ninguna justificación para que el Congreso no vuelva presencialmente. ¿Y cuál es el problema, Ariel? Que digamos, los expertos y los veedores coincidimos en que si algo ha impactado la virtualidad en el Congreso de la República es la capacidad de control político y la calidad del debate. Entonces, tenemos a un gobierno nacional que le aplica los estándares de rendición de cuentas al gobierno local, pero a él mismo no. Tenemos a un gobierno nacional que es absolutamente asimétrico en la forma como reporta la información de la pandemia misma, porque hizo un muy buen reporte de los contagiados y de los muertos, pero ahora está absolutamente opaco con el plan de vacunación, pero además entonces tenemos un Congreso que no está haciendo debates de control político. Entonces la ciudadanía en este momento está ciega y no podemos decir en Colombia cómo va el plan de vacunación en cuanto al porcentaje de inmunizados en los territorios. Y si no sabemos eso, pues no sabemos.